Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de Tláhuac. Asignatura: Análisis crítico de la arquitectura y arte 2. Tema: el marinismo. Integrantes: Equipo 5. Queixba Hernando, Diana Nelly. Hernández Blanco, Guadalupe. Hernández Huerta, Edith Alexandra. Mansi Chávez, Dafne Alondra. Mesa Mireles, Angélica Lucero. Docente: Arquitecto Salcedo, Víctor Manuel. Grupo 2A1. El marianismo. ¿Qué es el marianismo? Es un periodo artístico con raíces en Europa, perteneciente a la última parte del movimiento renacentista, originario en Italia y ubicado entre los años 1530 y 1600. ¿Qué pasó? Durante este periodo marianista se puede decir que la práctica artística había desembocado en una tendencia de reacción anticlásica que ponía en cuestión la validez del ideal de la belleza definida en el Renacimiento, pues trata de imitar el estilo del renacentista a partir de lo subjetivo, lo abstracto y lo racional, distorsionando así el modelo clásico de esa época. Conformación de la sociedad humana. La sociedad humana se formó con la propia aparición del ser humano. En la prehistoria, la sociedad estaba organizada de forma más horizontal y poco a poco se establecieron jerarquías donde el jefe solía ser el más sabio y el más fuerte. Jerarquía en los estamentos. Nobleza. Los que guerrean. Grandes propietarios de la tierra. Señoría territorial y señoría jurisdiccional. Clero. Los que oran. También poseen tierras y señorías. También es un estamento heterogéneo que pertenece a los grupos de los privilegiados. Los grupos de los no privilegiados es el campesinado, los que trabajan. Normalmente no son propietarios y están sujetos a dependencia de sus señores. Consolidación de las monarquías europeas. Durante la Edad Media, diversos reinos cristianos y musulmanes disputaban el control de la península ibérica. Con el paso del tiempo, casi todos se unieron bajo el liderazgo de Castilla. A estas guerras se le conocen como la Reconquista. Principales etapas de la Reconquista. Al avanzar la Reconquista, Castilla se independizó de León. Portugal de Galicia y Aragón se expandió hacia el sur. Posteriormente, Castilla absorbería Austria, a León, a Galicia y parte del Reino de Navarra. Por su parte, Portugal consolidó su independencia como reino a finales del siglo XIV. Inicia entonces un proceso de exploración en las costas de África y el Océano Índico, impulsado por los reyes Enrique de Navegante y Juan II, con lo que Portugal se convierte en una potencia mercantil hacia mediados del siglo XV. El absolutismo. El absolutismo es una forma de gobierno en la cual el poder reside en una única persona a quien debe obedecer todas las demás, sin rendir cuentas al Parlamento ni al pueblo. Abarcó los siglos XVI, XVII y XVIII. Características del absolutismo. Había un rey único. Se practicaba una economía mercantilista en donde todo estaba respaldado en metales como el oro y la plata, siendo este sistema responsable de las miserias que luego azotaron a Europa. Este régimen debe contar con un ejército que apoye condicionalmente al rey y para a su vez apoyar y mantener el sistema monárquico en orden. La Santa Inquisición se fundó en plena Edad Media al sur de Francia para perseguir a los herejes de los cátaros. Poco después se impartió en el Reino de Aragón con la particularidad de ser ya estatal y con el nombre de Inquisición Española, que se fundó en 1478 hasta 1821 bajo el control directo de los monarcas. Inquisición Española. Este tribunal perseguía a los judaizantes. Comenzó con los Reyes Católicos en 1478 y se disolvió por completo en 1834. Los asentamientos humanos y la ordenación urbana. Los asentamientos humanos varían mucho de tamaño, tipo, ubicación, disposición e historia. También son muy diferentes de un país a otro, de una región a otra o de un tiempo a otro.
está en búsqueda de la veridad y la complejidad por el anhelo de una belleza artificial, a la cual la gracia y la perfección podrían ser añadidas por la libertad de no ser solamente una regla, sino transformaciones y contaminaciones de forma o invenciones nacidas de un contexto diferente. Continuamos con el arte, expresión del alma. En este apartado vamos a hablar de la pintura, enfocándonos en 4 exponentes con diferentes formas de expresión representadas en sus obras. Durante este periodo nos encontramos en un proceso de cambio. Está finalizando la Edad Media y es el inicio de una nueva época. Con nuevos pensamientos e ideas, se está dejando de ver a Dios como el centro del universo. Empezamos con Francisco de Zurbarán. Francisco de Zurbarán es un pintor poeta lleno de sensibilidad. Él quiso expresar en sus obras la expresión visual de lo espiritual. Él se enfocó en la pintura religiosa y se basó en el honor y la veneración. Continuamos con Rafael Sanzio. Fue un pintor y arquitecto italiano del Renacimiento. Él buscó expresar en sus obras su alma y su inteligencia. Mostró un equilibrio entre el hombre y la naturaleza. La Escuela de Atenas es una de sus obras, donde Rafael ha jugado a representar filósofos, científicos y matemáticos, con rasgos de sus contemporáneos. Vemos también acabados geométricos. Nos encontramos con la perspectiva, donde los personajes se encuentran ubicados de forma proporcional en sus espacios. Esto él quiso representar que las artes están al nivel de la ciencia. Continuamos con James Vermeer. Es uno de los pintores neerlandeses más reconocidos del arte barroco. Vivió durante la llamada Edad de Oro. Él se enfocó en la pintura costumbrista. Él es el pintor que capturó el alma del silencio, representando en momentos de la vida cotidiana. Continuamos con Alberto Dudero. Alberto Dudero es un pintor y grabador alemán. Se centra en la figura humana. Se ve envuelto en la polémica erótica por los desnudos en sus obras, pero él se enfoca en representar el reflejo del alma. Aquí tenemos una de sus obras que se llama Adán y Eva, en donde nos muestra la escena del pecado cometido por Adán y Eva en el jardín del Edén, cuando prueban del fruto del árbol de la ciencia y conocen del bien y el mal. Esto también nos puede representar el inicio de la vida. Literatura. Manifestación artística basada en el uso de la palabra y del lenguaje tanto escrito como oral. Características. Confundir lo real con lo irreal. Elaborar formas oscuras y metáforas. Acentuar lo absurdo, fugaz que es la vida. Preferir lo extraño y lo extravagante. Amor. Fue el eje central de la poesía lírica que deja de lado a Dios como centro y reconoce a la mujer como objeto de admiración. Mitología. Fue un tema reiterativo a través de los personajes más destacados de la antigua Grecia. Naturaleza. Fue idealizada por su gran belleza y por los sentimientos que generaba su magnitud. El español de Cervantes, El Quijote y la consolidación del castellano. Ignacio Padilla considera que una de las más grandes aportaciones del Quijote consiste en que sirvió como catalizador para el nacimiento del español moderno.
El novelista y dramaturgo Miguel de Cervantes declara la muerte del español antiguo en su obra cumbre, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, en la que invita a reflexionar sobre la lengua misma, convirtiéndose así en un puente hacia la modernidad del idioma. El académico de la lengua y especialista en obra cervantina comenta que la máxima aportación de la misma parte de El Quijote, más que a la lengua, es la necesidad que ésta tiene de reflexionar sobre sí misma. El doctor en literatura española por la Universidad de Salamanca explica que Cervantes es muy clásico en su estilo y vocabulario, defiende la claridad y la lleneza del idioma, limpia del ruido el camino pero no lo cambia. Respecto a por qué se denomina a esta obra como la primera novela moderna en esta lengua, añade que la modernidad del Quijote no es estrictamente lingüística, sino formal, temática y metafísica. En términos de aportaciones léxicas, continúa, Cervantes no incorpora muchos vocablos al español en comparación de lo que aporta Shakespeare al inglés. Shakespeare introduce al inglés unos 1500 vocablos, mientras que Cervantes incorpora al español un centenar. Más que a las formas de la lengua, el Manco de Lepanto aporta a la reflexión hacia la modernidad. Sin embargo, aclara, hoy en México, a diferencia de España, siguen vigentes algunas palabras que usaba Cervantes, como anteojos o la expresión luego, no son arcaísmos, porque están en uso. El español ha experimentado transformaciones tipográficas, como cuando la F se convirtió en H y foja se escribe hoja o fijo se escribe hijo. Esto está vinculado ya no a la oralidad, sino con la edición. En el momento en que la literatura está implicada con el hecho de ser libro, cuando ya no importa tanto la sonoridad sino la lectura en silencio, se va sintetizando y cambiando la forma de representar las grafías del fonema. Y más adelante varían poco a poco las reglas de acentuación y de puntuación. Cuando se refiere a la evolución del español, Padilla confiesa que lo primero que le hace ruido es el concepto de antigüedad aplicado a cualquier idioma, que es lo antiguo en una lengua o cuando ésta deja de ser antigua. En los años siguientes, es decir, en el Renacimiento, el español ya se va sentando la lengua con las reglas y el léxico que conocemos. Lo que venga serán aportaciones, incorporaciones y evoluciones de una misma lengua. El escritor destaca que el hecho de que Cervantes invite en las dos partes del Quijote, la segunda la publica en 1615, a la autoconciencia de la lengua, allana el camino para que surjan los grandes fundadores y enriquecedores de la lengua española, tal cual la conocemos hoy en día. Menciona que a la cabeza de estos está Luis de Góngora y, junto con él, Francisco Quevedo, el Lope de Vega barroco, más adelante Baltasar Gracián, y hasta la culminación del barroco, que es Sor Juana Inés de la Cruz. Shakespeare y la consolidación en inglés. Hay escritores que capturan la esencia de un idioma o de una literatura al grado de que el propio lenguaje o las bellas letras no vuelven a ser lo mismo tras sus obras. Es el caso de gigantes del arte de la palabra como lo fueron Cervantes, Goethe, Molière o Dante. Para ellos, el habla cotidiana también les reservó acaso el mejor epíteto que pueden recibir un autor. La lengua de Cervantes es un apodo para el español, la lengua de Goethe para el alemán, y así Molière con el francés y Dante con el italiano. En el caso del inglés, ese lugar encontró a un digno representante en el dramaturgo, poeta y actor William Shakespeare. El mote de la lengua de Shakespeare es perfecto para el inglés y no es para menos, pues en sus obras y poemas utilizó más de 28,000 palabras distintas. Esto da cuenta de su enorme vocabulario, mismo que ostentó no solo al emplear buena parte del corpus ya existente de la lengua, sino también al revitalizarla e inventar nuevos vocablos. Los neologismos que Shakespeare le dejó al idioma del Reino Unido son numerosos. El debate gira en torno al hecho de si fueron invención propia o esas palabras ya existían en la lengua coloquial. Lo cierto es que las obras del bardo son el registro más añejo que se tiene de más de 1000 términos en inglés, casi 2000. En una línea del tiempo, Shakespeare ocupa un lugar intermedio en la evolución de su idioma, al haber vivido entre 1564 y 1616. Su época es conocida como el temprano inglés moderno y le sucedió al inglés medieval. En parte, el florecimiento de este nuevo inglés renacentista
tuvo en Shakespeare a un impulsador. Ríos de tinta y bosques de libros se han escrito alrededor de este, desde las conspiranoicas especulaciones que busca escudriñar quién era realmente el autor que firmaba con su nombre, u otras teorías que pretenden explicar sus años de formación fuera del Reino Unido. Encontrando los datos bibliográficos, sus obras son un legado imprescindible, no solo para disfrutar con su lectura o su representación en el teatro, ya que igualmente sus creaciones sirven para adentrarse en la psique humana, para explorar sus comportamientos y pasar un buen rato asombrados por los personajes que retrató. Igualmente es también uno de los autores que cuentan con un mayor número de adaptaciones cinematográficas, detalles que explican la vitalidad que tienen sus obras. Continuamos con el arte, expresión del alma. En este apartado vamos a hablar sobre la escultura, enfocándonos en dos exponentes de la época. Características: monumentalidad, idealismo dramático, formas ornamentales y sinuosas, sentido de grandiosidad, equilibrio y tensión, liberación del acto de la belleza clásica. Encontramos la perfección anatómica de la figura. Comenzamos con Miguel Ángel Buonarroti. Fue uno de los arquitectos, escultores y pintor italiano renacentista, considerado uno de los más grandes artistas de la historia, tanto por sus esculturas como por pinturas y obras arquitectónicas. Aquí tenemos a La Piedad. Esta maravillosa obra nos representa la muerte de Cristo descansando sobre el regazo de María. Miguel Ángel nos representa el sentimiento de tristeza y amor al ver el rostro de la madre, que está pidiendo piedad por su amado hijo. Encontramos una serie de detalles perfectos que Miguel Ángel a corta edad logró hacer. Continuamos con Benvenuto Cellini. Fue uno de los escultores, orfebres y escritores italianos. Se convirtió en uno de los orfebres más importantes del Renacimiento italiano y realizó monedas, labradas, joyas, floreros y adornos. Aquí tenemos el salero de Francisco I de Francia. Este salero de oro, esmalte y ébano nos representa las figuras de Anfretet y Neptuno. Ambos son dioses y son la personificación de la tierra y el mar. Arquitectura, concreción de los deseos y anhelos. Andrés Palladio y los 4 libros de la arquitectura. Este arquitecto nació en la República de Venecia en el año 1508 y es uno de los maestros arquitectos renacentistas más comprometidos con el humanismo y el papel social de la arquitectura. Fue el autor de los libros más importantes de la arquitectura clásica, los 4 libros de la arquitectura. Ese libro es un tratado de arquitectura escrito ya en la época madura de Andrés, en el año 1570, y en él abundan ilustraciones de diseños, secciones y detalles de elementos de arquitectura creados por el arquitecto veneciano. ¿Qué contiene este tratado? El tratado se subdivide en 4 libros. En el libro 1 trata de las cajas de herramientas del arquitecto, elección de materiales, las normas de proposición, elementos arquitectónicos y la forma de organizar estos elementos y de unirlos. Libro 2 se muestran varios diseños de Andrés Palladio en planta y sección. Libro 3 incide en la construcción de edificios públicos como calles, puentes, plazas, etc. En este libro también se incluyen algunos de sus trabajos en las villas palatinas. Por último, el libro 4 presentan algunas reconstrucciones de los restos arqueológicos de la antigua Roma. Las villas paladinas. Andrés fue conocido por ser el constructor de estas villas y la mayoría de ellas se encuentran construidas en la región de Veneto, Italia. Las familias que le encargaban esos proyectos
eran familias aristócratas y miembros de la alta burguesía. A continuación, les voy a mencionar las villas que este gran arquitecto realizó. Villa Pisani, en Bangolo, Villa Saraceno, Villa Poyana, Villa Chiericati, Villa Cornaro, Villa Pisani en Montagnana, Villa Monfanzolo, Villa Almérico en La Retonda, Villa Boedoer en Frata y Villa Bárbaro en Máster. Y por último, Villa Foscari. El equipo 5 agradece su atención.